La silla no aguanta. No, ¿qué tal dejarlo? ¿Y? Es un régimen de Catriel. Ah, Así como yo les agradezco y les agradezco también en nombre de ustedes que hoy hayan aceptado venir a esta reunión, ¿no? Yo primero les explico, estamos haciendo un curso que en parte es presencial y están los colegas presentes. Vos ya te presentaste, Lili, pero... no, ¿Ah, no, no? Liliana Ingol, yo soy psicóloga Ajá. en el hospital. ¿Y vos ya te presentaste? Sí, Gabriela. Y ella es psicóloga. Ajá. Y Aurelio Guerrero Aurelio, médico. es médico. Bueno, y Luis, También que es médico. psiquiatra y médico. El resto ya lo conocen a Juana, gracias a mí. Y bueno, y la idea que podemos conversar, si ustedes quieren estar aproximadamente hasta la 1, ahí concluiríamos. Y la propuesta que yo les haría sería, en primer lugar, que pudiéramos conversar de qué te ocurría, Mabel, si vos querés, ¿no? Cuando llegaste junto con tu marido a consultarme allá en Cipolletti. ¿Qué había ocurrido en los tratamientos antes de llegar a Cipolletti y después cómo hemos ido desarrollando el tratamiento? Esa es mi idea, pero probablemente ustedes pueden tener otra y lo podemos organizar como ustedes quieran. Y luego podríamos de alguna manera ir conversando entre todos, ustedes también nos pueden hacer preguntas a nosotros. Y como yo les había adelantado, Luis va a ir filmando todo porque filmamos todo el curso. ¿De acuerdo? Bueno. Así que si quieren comenzar, la primera pregunta mía era ¿qué te ocurría, Mabel? Y según vos, Evaristo, ¿qué le ocurría a Mabel cuando llegaron a consultarme en Cipolletti? Nosotros le consultamos a usted después que ya habían pasado más de 20 años de mis tratamientos, de distintos lugares, de entre 8 o 9 internaciones psiquiátricas. Y en realidad el tema acá principal es que yo jamás podía dormir. Ese era mi eterno problema, ¿no? Y aún desde niña. Lo que pasa es que, bueno, en mi casa vivíamos en una finca, entonces, bueno, jamás te llevaban al médico. Y en una oportunidad, yo debo haber tenido unos 15 años más o menos, mi mamá me llevó a un psiquiatra, porque yo sufría mucho dolor de cabeza, no dormía, me levantaba mucho en las noches. Y bueno, y ese psiquiatra le dijo a mi mamá que lo que faltaba era disciplina. Más aún porque mi madre nos daba palizas hasta dejarnos tirados, entonces bueno, él dijo que hacía falta disciplina. Y bueno, y desde ese momento nunca más. O sea, no hubo tratamiento, no hubo nada realmente porque ese fue la expresión de él, ¿no? De parte del médico. Así que, y bueno, lo mío comienza a los 20 años más o menos cuando, después que nació mi primer hijo, a los 2 meses y medio ya, yo realmente, había momentos que no sabía ni quién era, le ponía la ropa sucia de vuelta al bebé. Y bueno, un poco se había vivido porque viene un poco de herencia también de la familia, de parte de mi madre y también de mi papá. Parte de mi mamá, más que nada porque ha sido una familia muy golpeadora, muy golpeadora. Y de parte de mi papá porque hay muchos antecedentes y realmente mi abuelo murió de una cirrosis, mi papá también, de alcoholismo. Y así que bueno, han sido realmente cosas bastante... No hemos tenido ni yo ni mis hermanos hemos tenido una cuna como para decir tampoco había apoyo de ningún tipo, ¿no? Había muy poco diálogo, no había bueno, amor, no había nada de eso porque bueno, no sé si eran porque antes la gente era un poco más distante por lo que haya sido, pero así que bueno, a los 2 meses y medio de mi bebé ya yo estaba en ese estado y no dormía. Y bueno,
me hacen ver por primera vez por un psiquiatra, que fue el doctor Castellano, de Chipolletti, no sé si está vivo, porque hace muchos años de esto, y bueno, él medicó, mandó a pedir unos estudios, medicó, pero no hubo mucho resultado. Y ahí vino la primera internación mía, con 20 años, y bueno, y me llevaban el bebé a la hora de la visita, me criaron mi bebé casi hasta los 6-7 meses, una hermana de él. Y bueno, y después han sido distintos profesionales, pero en realidad siempre fue apuntado a la internación. Como que no había otra cosa más efectiva que eso. Y en realidad no lo fue, porque no lo fue. Yo he vivido cosas terribles dentro de las internaciones, porque en la mayoría de las internaciones era todo mixto, eran los que estaban más o menos, los que estaban recontra mal, los que estaban recontra locos, y bueno, en la última internación, que fue acá en Roca, me agarró una enferma que, bueno, por supuesto, no estaba bien, me agarró a patadas, hasta que me dejó tirada en el piso cuando llegó el enfermero ya. Así que yo tengo que decir que no fue de ningún provecho la internación, fue terrible. Y yo en realidad, si bueno, a través de la internación, cuando me daban el alta, yo hubiese llegado de alguna manera con una mejoría, bueno, pero no había mejoría. En realidad creo yo que la recuperación, la poca recuperación o lo que venía por la fuerza de voluntad que he tenido yo siempre de levantarme, de querer vivir y demás, ¿no? Y porque ha habido un gran apoyo de parte de mi esposo y mis hijos. Ellos me cuidaban, mis hijos se turnaban 3 horas cada uno, dormían 3-4 horas uno y me cuidaban, y se iban al colegio, me dejaban encargada con la vecina venía, me daba la medicación, me daba un desayuno, me dejaban con llave otra vez, él tenía que trabajar. Así que, y bueno, hasta que llegó un momento que año 95, 96, se produce una gran intoxicación de drogas en mi cuerpo, tremendo, porque no recuerdo bien, pero eran alrededor entre 10 y 12 pastillas en el día. En ese momento era un psiquiatra que estaba en Catriel y me trajeron a desintoxicarme a través de suero vitaminado a Neuquén. Pero fue peor la desintoxicación que la IN, porque ahí perdí todas las facultades. No hablaba, no lloraba, no pestañeaba, estaba realmente muerta, y bueno, fueron 8 meses de parálisis, postrada en una cama, y así que ahí las edades de mis hijos eran más o menos entre 12 mi hijo y 8 mi nena, ¿no? Así que ella me arrastraba por la casa, me lavaba, me daba la comida en la boca. Así que creo que ha sido una experiencia tremenda. ¿Querés hacer una pausa ahí que continúe Evaristo? Así que podés serenar un poco. ¿Qué podés comentar, Evaristo, de lo que vos fuiste sintiendo, viviendo junto a tu señora, a tus hijos? Cuando puedas, Esperamos. Sí, lo que se vivió fue muy feo, terrible, porque las internaciones, la salida de las internaciones las ponían peor, terrible, ¿no? No salía, que tenía que salir un poco mejor, o mejor de que se yo, no, salía peor. Y bueno, había que empastillarla como dicen los médicos, porque no se aguantaba ella. Y yo no sabía ir a trabajar y me dejaba de un lado
durmiendo. Cuando volví estaba igual. Yo trabajaba 12 horas. Y 12 horas más los viajes, 13, 14 horas. Y yo estaba igual. Mucho fue eso. Cuando ella estuvo así paralítica, fueron así los días. Y bueno, los chicos eran muy chiquitos, ellos a veces no se la podían, sabía que una vecina sabía venir a ayudarles, y era muy jodida. Internada estuvo como 13 veces, madre. No, 8 veces, pero estuve en todos lados, hospitales, clínica no psiquiatra, en Catriel, en Neuquén, en Roca, por todos lados. Y era muy triste, muy jodido, muy mal. Yo me iba a trabajar, teníamos internada en Neuquén, me fui a trabajar y hablé con la doctora, que la estaba atendiendo a ella, y le dije que me diera algo para tranquilizarme en el trabajo. Sí, me dio una pastillita, pero me quedé dormido, trabajando inclusive me quedé dormido. No sabía dónde estaba. Por tranquilizarme, decí que me cuidaba el muchacho, si no me accidente. Pero bueno, había que seguir. Después había que venir a Neuquén venía en colectivo. En colectivo, subí al colectivo y no supe cuándo subí al colectivo. Me desperté cuando estaba en Neuquén, me despertaron la gente que iba en el colectivo. Pero bueno, de ahí entonces no tomé nunca más una pastilla porque muy mal, muy jodido. ¿Y te acordás, Evaristo, ese día que yo los conocí por primera vez en Cipolletti? ¿Qué cosas hacía Mabel? ¿Qué cosas decía para ese día? ¿Te acordás de la primera consulta? ¿Una consulta que decía con usted? Lo que ella decía en casa y también lo que decía en la consulta. Y vos contabas también las cosas que ella hacía y decía. ¿Te acordás algo? Lo de la Virgen, todas esas cuestiones religiosas que ella hablaba. ¿Te podrías acordar? Si no te acordás, no importa. ¿Te acordás de algo, madre? Yo realmente creo que lo que más me pasaba eran como alucinaciones, ¿no? Y yo solamente veía esas cosas, ¿no? Porque los demás no lo podían ver y amén, por supuesto, no lo podían entender demasiado. Eran como alucinaciones, pero también cosas que yo decía que bueno, en un lapso de tiempo después se cumplían. Y bueno, hay una mezcla tremenda de, como decía el doctor, por allí de religiones, o creo que tenía una cosa almacenada realmente que más que nada una gran confusión, porque había sido demasiada medicación, y no acertada, justamente porque no fue acertada tanta cantidad de medicación, internación y todo lo demás. Y bueno, y además ya estaba mi hígado bastante afectado, mi estómago, a veces la parte intestinal. Realmente es un poco como imposible tal vez, ¿no? Haber soportado tantos años y tantas cosas, ¿no? Yo diría como una agresividad y un maltrato, ¿no? Yo calificaría así la internación, como agresiva y maltrato. Tal vez no directamente a lo mejor de los médicos,
sino de la gente que se encuentra ahí dentro, ¿no? Y que al estar todos juntos, ¿no? Yo realmente, cuando venimos a la primera consulta con el doctor Cornagle, lo conocemos, hacían 14 días que yo no dormía. Bueno, el doctor está presente, él sabe que él y mi hijo me llevaban de un brazo cada uno porque yo realmente ya no me podía tener, porque una persona sin dormir es tremendo. A veces creemos que faltándonos otras cosas podemos llegar a perecer o a morir, pero realmente cuando no dormís es tremendo. Se va desgastando, se va terminando realmente la persona. Así que cuando le conocemos al doctor, el doctor Cornagle nos sorprendió realmente porque él dijo todo lo contrario de lo que nos habían dicho y hecho durante más de 20 años conmigo. Entonces, realmente cuando nos regresamos a Catriel, estábamos en duda porque no sabíamos si creerle realmente al doctor lo que decía, porque habíamos pasado por cosas tremendas ya, y justo daba la casualidad que era todo lo contrario lo que él decía, ¿no? Y yo recuerdo palabras textuales de mi hijo que mi hijo de que tenía 4 años iba con el recetario, con la chequera, con el carné, un nene de 4 años a sacar un turno al médico. Entonces, en ese momento ya tenía su hijita, mi primera nieta, tenía 1 año y algo, Siria, y llegamos al auto, me acuerdo, salimos del hotel en Cipolletti y llegamos al auto y le dice Lucas a mi marido, pa, llévame la nena que yo voy a manejar. Y le dice, che viejo, si este médico dice la verdad, mamá se va a sanar, porque realmente habíamos pasado por situaciones muy difíciles y bueno, y a veces no nos damos también cuenta del poder de la palabra, ¿no? Lo que significa. Y bueno, en ese momento yo creo que mi hijo ya estaba afirmando que realmente yo tenía la gran oportunidad de recuperarme, ¿no? Increíblemente, porque no sé si muchas personas, si hay muchos casos como el mío que realmente lo puedan contar. Porque he tenido la oportunidad de algunas de mis primeras compañeras de internación, en las primeras internaciones, que tuve que ir a su velorio. Así que es tremendo porque es muy fuerte y a la vez de ser fuerte, también pienso que cada uno cumplimos un propósito acá donde estamos en la tierra y también creo firmemente que bueno, fue Dios el que lo puso en nuestro camino al doctor y Él fue el que dio toda la fortaleza, el que nos ayudó a soportar, nos ayudó a pasar y tal vez permitió, ¿no?, que nosotros pudiésemos pasar por esto para hoy por hoy y hace ya de varios años desde que conocemos al doctor, que podamos ayudar a muchas personas y no solo darle el teléfono del doctor o de Graciela o de Juan Pablo, sino que podemos ayudarles porque nosotros hemos pasado por ahí, ya lo hemos vivido. Y bueno, en medio de todo eso, mis hijos iban creciendo como podían, se hacían la comida solos, iban solos al colegio. Bueno, Lucas terminó su secundario ahí apenas rasguñando y mi hija tuvo la posibilidad, también tuvo la gran fortaleza porque una nena de 8 años, tener que pasar por lo que ella pasó, y no saber ni tener a quién pedirle ayuda, porque
Lucas, como es más débil, él lloraba y se revolcaba en una cama y si no se iba de la casa. Entonces ella quedaba sola conmigo. Y bueno, gracias a Dios mi hija, ella terminó su secundario, pudo hacer una carrera corta, digamos. Es instrumentista ella. Y bueno, hoy por hoy trabaja ella hace varios años, 4 años, 5, en la clínica de Rincón. Tiene su hijito también de 7 años. Y bueno, una de las cosas que yo cuando vine a hacer a mi nieta no la pude alzar, no podía alzarla realmente en el estado que estaba. Y recuerdo que el doctor Maure Catriel me dice, Mabel, tenés que alzarla, es tu nieta. Y no puedo, doctor, no puedo porque se me caía de las manos, ¿no? Me dice, sentate ahí en la cama y yo te voy a ayudar a sostenerla. Tenés que poder. Así que después que nació mi nieta, yo mucho más, si tuve fortaleza y tuve fuerza, mucho más puse ahí porque yo quería jugar con ellos, quería disfrutarlos. Así que, bueno, también tuve ese regalo realmente de poder jugar con ellos, de correr, de andar en bicicleta, de hacer muchas cosas, ¿no? Que probablemente estoy segura de que si no nos hubiésemos encontrado con el doctor, no sé cuál sería hoy la versión mía o si estaría realmente. Pero Alito, ¿vos te recordás qué sentiste y qué pensaste en esa primera entrevista, la primera vez que nos encontramos? Así como Lucas comentó eso al salir, ¿qué pensabas vos, qué sentías? Pues yo recién ahora me estoy enterando de estas cosas. No, lo que pasa es que estábamos en duda todos. Se hacían 20 años que ella andaba médico en médico. ¿Qué podíamos esperar? Otro médico más. Claro, otro médico más. Para colmo decir todo lo contrario, porque realmente cuando vos te encontrás de repente, después de 23 años, con un médico que te da vuelta a la página y te dice, bueno, si era negro ahora es blanco,